Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción de tenerlos aquí conmigo hoy porque, de verdad, tengo noticias que son una auténtica bomba de esas que te explotan en la cara de lo jugosas que son. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Ander Cell y Kerem Bürsin, nuestra pareja favorita, la que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor verdadero. Sí, lo sé que hace tiempo que tomaron caminos separados, que la realidad nos golpeó con la crudeza de una ruptura que nadie quería ver, pero como bien dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde y, además, las noticias que les traigo hoy, ¡ay! Dios mío, agárrense fuerte, pónganse el cinturón de seguridad, porque la cosa se pone extremadamente interesante, de esas que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Antes de que me lance de lleno a este torbellino de salseo, quiero aprovechar para recordarles, con todo el cariño del mundo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos, únanse a esta gran familia de chismosos profesionales. Activen la campanita, esa pequeña joya que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola actualización, ni un solo detalle jugoso, porque aquí, en este rinconcito de internet, siempre les traigo las últimas noticias de sus celebridades favoritas, análisis exhaustivos, teorías conspirativas que les harán cuestionarse la realidad, debates apasionantes, de todo un poco, para que nunca se aburran y siempre tengan algo que comentar con sus amigos. Y si les gusta el vídeo, si sienten que este chismecito les ha alegrado el día, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem. Así somos más en la familia, así alimentamos el salseo y hacemos que este canal siga creciendo. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al grano, vamos a lo que nos interesa, vamos a desentrañar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Han circulado rumores potentísimos, de esos que hacen temblar los cimientos de la farándula turca, acerca de un posible proyecto secreto, un proyecto que se cocina a fuego lento, que involucra nada más y nada menos que a Ander Cell y Kerem Bürsin. Al principio confieso que, como todos ustedes, pensé que eran solo eso, simples rumores sin fundamento, producto de la imaginación desbordante de los fans, que siempre queremos ver a nuestras parejas favoritas juntas de nuevo y, a veces, interpretamos señales donde simplemente no las hay, donde solo hay casualidades y buenas intenciones. Ya saben, el corazón a veces nos juega malas pasadas y nos hace ver lo que queremos ver, no lo que realmente es. Pero cuanto más investigaba, cuanto más profundizaba en este mar de especulaciones, más pistas encontraba, más detalles salían a la luz, que me hacían pensar que aquí, señoras y señores, hay gato encerrado. Y de los grandes, de esos que maullan fuerte y dejan huella por donde pasan. Para empezar, recordemos cómo terminó la relación de Ande y Kerem. Oficialmente nunca se dieron detalles concretos, nunca se reveló la verdadera razón detrás de la ruptura. Ambos, con una elegancia y una discreción que los honra, dejaron entrever que simplemente la relación había llegado a su fin de forma natural, que el amor, como todo en la vida, tiene un principio y un fin. Sin dramas, sin escándalos mediáticos, sin terceros involucrados que pudieran ensuciar la imagen de la pareja, al menos, eso es lo que nos hicieron creer, eso es lo que nos vendieron a los medios y a los fans. Pero, ¿realmente fue así? ¿Realmente la historia terminó de la forma tan sencilla y pacífica como nos la contaron? Algunos medios turcos, conocidos por su buen acceso a la farándula, por tener fuentes confiables dentro del mundo del espectáculo, apuntaban a que las agendas apretadas de ambos, sus compromisos profesionales cada vez más exigentes, habían sido el principal detonante de la ruptura. Ande, enfocada en su carrera internacional, buscando nuevos horizontes y conquistando nuevos mercados, y Kerem, buscando nuevos desafíos profesionales, explorando diferentes facetas de su talento y persiguiendo sus sueños, simplemente no encontraban tiempo para dedicarse el uno al otro, para nutrir la relación y mantener viva la llama del amor. Sin embargo, esta versión, aunque plausible, siempre me pareció un poco incompleta, un poco superficial. Es cierto que ambos estaban muy ocupados, que sus agendas eran un auténtico caos, pero también es cierto que el amor, cuando es verdadero, cuando es profundo y sincero, encuentra la forma de superar los obstáculos, de sortear las dificultades y de mantenerse a flote incluso en las peores tormentas. Y lo que vimos durante su relación, lo que pudimos presenciar a través de las pantallas, fue un amor palpable e intenso, que traspasaba la pantalla y nos llegaba al corazón. Así que simplemente se rindieron. Simplemente tiraron la toalla y dejaron que la relación se desmoronara por falta de tiempo. No me cuadraba, no me encajaba en la ecuación.
Había algo más, algo que no nos estaban contando, algo que se escondía detrás de la fachada de la normalidad y la discreción. Aquí es donde entra en juego con toda su fuerza y su misterio, la teoría del proyecto secreto. Algunos insiders, algunas fuentes anónimas cercanas a la pareja, aseguran que la ruptura, o al menos la imagen pública de la ruptura, fue una estrategia cuidadosamente planeada, una cortina de humo para mantener en secreto un proyecto en el que ambos estaban trabajando. Un proyecto tan grande, tan ambicioso, tan importante que requería la máxima discreción, que no podía salir a la luz hasta el momento oportuno. ¿Pero de qué podría tratarse? ¿Qué tipo de proyecto podría justificar una ruptura pública? Las especulaciones, como era de esperar, son variadas y cada una más interesante que la anterior. Algunos creen que se trata de una nueva serie o película en la que ambos serían protagonistas, un proyecto que les permitiría explorar nuevas facetas de su talento, mostrarse al público de una forma diferente y consolidarse aún más como estrellas internacionales, como los íconos que ya son. Un proyecto que les daría la oportunidad de demostrar su versatilidad como actores y de llegar a un público aún más amplio. Otros, más románticos, más soñadores, apuestan por un proyecto más personal, algo relacionado con sus intereses fuera de la actuación, como una marca de ropa que refleje su estilo y personalidad, o una fundación benéfica para ayudar a los más necesitados. Pero la teoría que más me convence, la que siento que tiene más peso, la que creo que es más probable, es la de una colaboración con una plataforma de streaming internacional. Imaginen esto, Andy y Kerem protagonizando una serie romántica de alto presupuesto, producida por Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max. Sería un bombazo mundial, un fenómeno imparable. Su popularidad combinada, su legión de fans en todo el mundo, sumada a la calidad de una producción de este tipo, con un guión original, una dirección impecable y una fotografía deslumbrante garantizaría un éxito rotundo. Un antes y un después en sus carreras. Y hay más, mucho más. Hace unas semanas, ambos fueron vistos en Los Ángeles, California, la meca del cine, el lugar donde los sueños se hacen realidad. Sí, ya sé que ambos tienen compromisos profesionales en Estados Unidos, que Andy está trabajando en su carrera como modelo y Kerem está buscando nuevas oportunidades en Hollywood, pero lo curioso, lo sospechoso, es que no se dejaron ver juntos, que evitaron ser fotografiados en el mismo lugar al mismo tiempo, como si estuvieran intentando ocultar algo, como si no quisieran levantar sospechas. ¿Coincidencia? No lo creo, no creo en las casualidades. Además, ambos cambiaron de representante fichando por agencias con mayor presencia internacional, agencias que tienen contactos en las principales productoras y plataformas de streaming. ¿Estrategia para conseguir mejores oportunidades? Probablemente, pero quizás también para facilitar la negociación de un proyecto conjunto, para tener a los mejores profesionales de su lado a la hora de cerrar un acuerdo millonario. No lo descartemos, no demos nada por sentado. Otra pista que encontré, otro detalle que me hizo saltar de la silla, fue una publicación en Instagram de una maquilladora muy conocida en Turquía, que ha trabajado con Andy y Kerem en varias ocasiones, que conoce sus rostros a la perfección y sabe cómo sacarles el máximo partido. En la publicación aparecía una foto de ambos, una foto en la que se les veía radiantes, felices, llenos de vida, acompañada de un emoji de un corazón y un hashtag que decía algo así como almohadilla pronto veremos resultados. Una frase enigmática que daba mucho que pensar. La publicación fue borrada minutos después, pero obviamente ya había sido capturada por los fans, que están en todo y no se les escapa ni un detalle. ¿Coincidencia? No lo creo, creo que fue un error, un desliz que reveló más de lo que se pretendía. Y no podemos olvidar el lenguaje corporal, esa forma de comunicación no verbal que a veces dice más que 1000 palabras. Aunque intentan mostrarse distantes en público, aunque se esfuerzan por mantener las distancias, hay pequeños detalles que los delatan, gestos inconscientes que revelan la verdadera naturaleza de su relación. Miradas cómplices que se cruzan fugazmente, sonrisas tímidas que se dibujan en sus rostros, gestos sutiles que sugieren que entre ellos sigue habiendo algo especial, que la llama del amor, aunque tenue, sigue encendida. Puede que no estén juntos como pareja, puede que hayan decidido tomar caminos separados, pero la conexión, el vínculo que los une, es innegable. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué ocultar un proyecto que seguramente sería un éxito arrollador, que generaría millones de dólares en ingresos y les catapultaría a la fama mundial? La respuesta, como siempre, podría estar en la competencia, en la feroz batalla que libran las plataformas de streaming por captar la atención de los usuarios y ofrecer contenido original y atractivo.
La noticia de un proyecto protagonizado por Hande y Kerem generaría una gran expectación, un revuelo mediático sin precedentes, y por ende, una feroz competencia entre las plataformas para hacerse con los derechos de emisión. Mantenerlo en secreto hasta el momento oportuno podría ser una estrategia para maximizar el valor del proyecto, para inflar el precio y asegurar las mejores condiciones para ambas partes. Además, recordemos que Hande y Kerem son figuras muy mediáticas, que su relación y su ruptura fueron seguidas de cerca por los medios y los fans de todo el mundo, que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y comentado en las redes sociales. Anunciar un nuevo proyecto juntos podría generar una avalancha de preguntas y especulaciones, desviar la atención del proyecto en sí y convertirlo en un circo mediático. Mantenerlo en secreto les permitiría controlar la narrativa, evitar filtraciones y revelar la información en el momento adecuado, cuando estuvieran listos para hacerlo. En fin, como ven, las pistas son muchas y muy sugerentes, los indicios son claros y apuntan en la misma dirección. No puedo confirmar al 100% que este proyecto secreto exista, no puedo poner la mano en el fuego, pero estoy convencida de que hay algo más de lo que nos están contando, de que se esconde un secreto detrás de la imagen de normalidad y discreción que proyectan. Y si mis sospechas son correctas, si mis teorías conspirativas son ciertas, prepárense, porque lo que se viene será épico, será algo que cambiará sus vidas para siempre. Así que para resumir, hemos explorado a fondo los rumores de un posible proyecto secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las pistas y las teorías que circulan en la red, desmenuzando cada detalle y buscando la verdad detrás de la fachada. Desde su misteriosa ruptura hasta sus coincidencias en Los Ángeles, pasando por las publicaciones eliminadas y el lenguaje corporal, todo apunta a que algo grande está por venir, a que están tramando algo que nos dejará sin aliento. Ya sea una serie romántica que nos haga suspirar, una película que nos haga reflexionar o un proyecto personal que nos inspire, lo que está claro es que Hande y Kerem siguen siendo una fuerza imparable, que su talento y su carisma son innegables y que su colaboración generaría un impacto global, un antes y un después en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos, de corazón, por ver el vídeo hasta el final, por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta gran familia. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con mis teorías conspirativas, que hayan disfrutado tanto como yo investigando este misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué opinan de todo esto. ¿Creen que este proyecto secreto es real? ¿De qué creen que se trata? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder sus preguntas. Y antes de despedirme quiero recordarles, una vez más, que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, para que no se pierdan ni un detalle de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo, a llegar a más personas y a seguir trayéndoles las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.